Bien, en medio de los conflictos en curso, Donald Trump se expresa mediante, como saben, ataques directos, pasando por insultos y amenazas a sus adversarios, pero también a sus propios aliados. Lejos de toda diplomacia, el presidente de la nación más poderosa del mundo, por decirlo así, gobierna a través de redes sociales o de declaraciones a la prensa, y cualquiera de sus palabras puede causar repercusiones en todo el planeta. Ahora, para hablar sobre el tema, saludo a Luis Antonio Espino, él es consultor en comunicación y especialista en discurso. Muchísimas gracias, Luis Antonio, por estar con nosotros esta mañana aquí en France 24. De entrada, le pido a usted, como experto en comunicación y análisis del discurso, ¿qué tan única o excepcional le parece esta forma de comunicar de Donald Trump? Bueno, fue única y excepcional hace 10 años, cuando lo vimos bajar esa escalinata dorada y anunciar su primera candidatura presidencial. Desde entonces, Donald Trump no ha cambiado en cuanto a estilo retórico. Él no comunica para explicar el mundo, comunica para dividirlo entre fieles y enemigos, entre élite y pueblo, entre débiles y fuertes. Entonces, esta polarización que él induce a partir de un discurso emotivo, hiperbólico, directo, que apela completamente a las emociones, sigue ahí. Lo que ha cambiado, Rosa, es el entorno. Donald Trump en este segundo mandato está menos restringido, tiene, a pesar de ser un presidente con baja aprobación, más poder que en el primer mandato, y creo que eso explica en mucho cómo pues toma decisiones que son cada vez más trascendentes, cada vez más fuertes, cada vez con mayores repercusiones dentro y fuera de Estados Unidos, Sí. me parece con el propósito claro de convertirse en un presidente histórico, transformador, que realmente cambie el estado de cosas. Claro, hablemos de precisamente lo que usted señala de que está poco restringido, porque ya más allá de lo que sería la asesoría, ¿no?, en términos de ejecutar una política u otra, le pido por cómo funciona la asesoría de comunicación de líderes de la talla del presidente de Estados Unidos. Parece que Donald Trump tiene efectivamente el control, por ejemplo, de su usuario en su red Truth Social, ¿no? Usted, como experto en comunicación, ¿esto generalmente cómo sucede? Un presidente publica un mensaje como él, por ejemplo, llamando locos bastardos a los iraníes, o de una imagen creada con inteligencia artificial personificando a Jesús, sin que no haya ningún filtro, ningún asesor de comunicación que lo revise. Bueno, esto es un fenómeno muy común en los populismos de todo signo ideológico. Lo vemos a la derecha, lo vemos a la izquierda. Es la sustitución de la comunicación del Estado, la comunicación profesional del gobierno, por la propaganda de un grupo político que detenta el poder. En este caso, lo que se ha visto obviamente es que del comunicado oficial del Departamento de Estado, las cosas que se hacían antes en Estados Unidos, la diplomacia tradicional, los comunicados largos de prensa justificando las acciones de Estados Unidos en el exterior, ahora lo que impera es la inmediatez, la autenticidad y la emocionalidad de la comunicación directa del jefe de Estado, de Donald Trump, con el mundo, no solo con sus ciudadanos, con sus gobernados. Él gobierna en vivo. Es una característica de los populismos. Pasamos de ser, digamos, programas guionados, llamémosle telenovelas, a programas de realidad, reality shows en vivo, sin guión, sin estructura, donde lo que priva son las emociones del protagonista. Y en Sí. este caso, el único protagonista es Donald Trump en su comunicación. Él es hiperpersonalista y apela completamente, insisto, a esta división del mundo entre fieles y obedientes y enemigos a los que hay que humillar, derrotar y vencer. Claro, usted, como bien señala, hay dos públicos, ¿no? Podemos dividirlo en dos gran grupos. Los, digamos, receptores de los mensajes de Donald Trump, y como sabemos, digamos, que el significado que recibe alguien de un mensaje depende del contexto, ¿no?, en el que lo recibe. Entonces, le pregunto, ¿nos pueden ser contraproducentes estos mensajes de Donald Trump? Sus, entre comillas, opositores no lo pueden ver como un signo de debilidad incluso.
Bueno, es una gran pregunta porque estás apuntando a si tienen algún talón de Aquiles o a por qué siempre se salen con la suya o por qué es tan difícil para los opositores en Estados Unidos o para el resto del mundo generar contrapesos útiles, ya no digamos políticos o militares, contrapesos retóricos, contrapesos narrativos. Lo que hace Trump es él domina el escenario comunicativo con estos mensajes emocionales, hiperbólicos, viscerales, fáciles de entender para todo el mundo. Todo el mundo tiene claro más o menos de qué lado está y de qué lado debe estar para caerle bien al Señor. Y creo que aquí el tema de si tiene un límite este discurso y si es contraproducente depende enteramente de los fines estratégicos que se persiguen. La comunicación es un medio, es un instrumento. ¿Para qué lo utiliza Trump y muchos populistas a derecha e izquierda del espectro ideológico? Para acumular poder y para proyectar ese poder dentro y fuera de sus países. Entonces, si lo tomas así, es un éxito propagandístico porque está proyectando el poder, en este caso con la guerra de Irán, el poder militar, el enorme poder militar de Estados Unidos. ¿Es un fracaso ideológico, político, diplomático? Tal vez, porque esta guerra de Irán es la primera guerra del siglo XXI sin narrativa clara, en la que los objetivos van cambiando en el día a día y en la que la comunidad internacional cada día se amanece con una novedad respecto a los fines de Estados Unidos y a la gran incertidumbre de cuándo se va a terminar porque no hay definición de éxito. Entonces, si el propósito es el poder, va ganando Donald Trump. Si el propósito es el orden internacional, la seguridad colectiva del mundo, pues ahí sí tenemos una propaganda, una comunicación bastante contraproducente. Claro, para terminar, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero terminemos con esta no definición de éxito que usted señala, ¿no? Muchos analistas insisten en estas palabras de Donald Trump de que dijo la guerra terminará cuando yo lo sienta en mis huesos, una cosa así, y en la importancia de que Estados Unidos, su administración, encuentre una narrativa con la que legitimar el hecho de haber emprendido esta guerra. Pero le pregunto, a su parecer, ¿qué tanta distancia puede haber entre el discurso de victoria eventual de Estados Unidos y la realidad sobre el terreno? Bueno, hemos pasado de la fuerza del lenguaje al lenguaje de la fuerza. Y Donald Trump aquí no solo comunica a través de las redes sociales y de sus palabras y de sus mensajes a los estadounidenses y al mundo, sino también a través de las acciones. Lo que a él le importa es ser visto como alguien un poco impredecible, que puede tomar decisiones radicales en cualquier momento y que, dada la alta efectividad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, puede proyectar su poder en cualquier punto del globo a su voluntad. De ahí creo que, como dices, el tema de que no exista un consenso sobre cuáles son las metas, los fines, y por lo tanto no hay tampoco claridad mínima en cuanto a los tiempos que va a durar esto, está trayendo una elevada incertidumbre a la geopolítica y a la economía mundial, y lo que podemos esperar es que a medida que la realidad en el terreno de batalla evolucione, Donald Trump adaptará los hechos a la narrativa. Él no es como los políticos de antaño que se ven limitados por la realidad. Construye realidades alternativas a través de la propaganda que mientras los medios las repitan, mientras sean debatidas, analizadas bueno, insisto, repetidas incesantemente, llenan el espacio, la imaginación colectiva y es ahí donde él obtiene capacidad de control. Esta es una batalla también por el control de la realidad y los populismos sí llevan mano en esto sobre las instituciones y las organizaciones tradicionales.